Porque el talento viene acompañado de la gracia del Espíritu de Dios. Entonces, ahí es cuando se oscurece y empezamos a llenarnos de odio contra papá y mamá, empezamos a llenarnos de odio contra aquel que nos hizo heridas, empezamos a tener una soberbia impresionante porque yo ya no quiero hacer esto, yo no quiero perdonar. Y aparte, empezamos a llenarnos de traumas. Margarita. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bendito Dios. Gracias, Qué bueno. y contenta porque me invitaste a tu programa. Gracias. Hoy vamos a hablar de este tema de los talentos. Vamos a tomar como base, vamos a decir, el texto bíblico de San Mateo, es el capítulo 25, versículos del 14 al 30. Supongo que lo conoces bien, ¿verdad? Un poco. Muy bien, ahí habla un poquito esto de los talentos que Dios nos brinda o nos regala, ¿verdad? Y que de repente hay quien los esconde, ¿sí? Así. ¿Qué es lo que te genera esto? Fíjate que es algo muy interesante el hecho de que la gente, o las personas, mejor dicho, lo escondan. Porque, ¿qué significa esconder? Esconder significa que tengo miedo porque no quiero que salga quién soy, para qué nací y para qué vine a este mundo. Hablando de talentos, ¿sí? Claro. Entonces, nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos esa parte de decir, bueno, saco de mí mismo lo que Dios hizo de mí, los talentos aquellos que Dios puso en mi persona, los descubro, que ese es el mayor miedo, descubro cuáles son los talentos y los hago fructificar, ¿sí? ¿Y el miedo será por el compromiso? O sea, digo, porque al conocer mis talentos me comprometo también a mostrarlos, creo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú dices, bueno, pues sabes que soy, digamos, buena para hablar en público. O sea, qué miedo pararme delante de toda la gente y tener que hablar y dar un tema. Cuando Dios te está llamando a que compartas ante los demás esa parte que llevas dentro por gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Es muy importante darnos cuenta que qué tristeza cuando nosotros sentimos miedo porque tenemos que compartir algo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero muchas de las veces también el miedo radica en la parte que no me gustan los talentos que Dios me dio. Esa es una parte bien importante, ¿sabes? Ajá. Por decir, ay, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo canto. Y Ajá. cantas muy bonito. Y sin embargo dices, bueno, pues puedo cantar para todo el mundo, puedo alegrar a todo el mundo. Sin embargo digo, no me gusta cómo canto y no canto. Ajá. Y entonces te estás privando de unas gracias especiales que Dios te da. Porque así como decía la Escritura, cuando tú haces uso de los talentos que Dios te da y obedeces a lo que Dios te ha dado como talentos, no eres un siervo perezoso e inútil, los explotas y los das, ¿sí? Eso para tu vida está representando algo maravilloso. Y eso maravilloso es que estás recibiendo unas gracias especiales del Espíritu que te acompañan para poder impartir esos talentos que Dios te ha dado. ¿Por qué no me gustarían los talentos que Dios me dio? O sea, si Dios me los da, supongo que son algo bueno. ¿Cuál sería el motivo por el cual no me gustarían esos talentos? Porque no sabes la profundidad del fruto de los talentos. Así es. Hay una frase que me encanta, que un día la vi en un hospital, así en una pared, que decía, si sabes que tienes un talento o un don, haz lo que sea y entrégalo al mundo, ¿sabes? Entonces, yo creo que en este mundo no hay una persona que no haya nacido con ciertos talentos que Dios haya regalado. No hay un ser humano que no tenga talentos con los que hubiéramos venido a este mundo. Así sea uno, si Dios te dio uno, con ese uno podemos hacer y entregarle a Dios, no un talento porque dijimos, tuve miedo, fui y lo escondí, que tú eres el que te encanta y no sé cuánto dice la Escritura, tuve miedo y lo escondí. Aquí se trata de decir, si Dios te dio un talento, pues regrésale 1,000,000, Claro. ¿sí? Como decía, ¿no? Si te dio 5, me regresaste 10, oye, qué padre. Te di 10, me regresaste 20, oye, qué bien. Pero si te dio 1, regrésale 1,000,000. Sí, claro. En la misma Escritura dice, bueno, en otra parte de la Escritura dice que los dones amorosos de Dios, cuando yo recibo uno y lo reconozco y lo pongo en la práctica, se multiplica. Dice que ese mismo don amoroso puede atraer a más dones amorosos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, el compartirlo así como lo mencionas, pues obviamente tendría esa posibilidad de multiplicarlo, ¿sí? Sí, fíjate, porque es algo muy interesante esta parte, y precisamente por eso pienso yo que el ser humano no nos damos cuenta de esa maravilla que tenemos con la que nacemos en cuanto a los talentos. Porque el talento viene acompañado de la gracia del Espíritu de Dios. Así es. Entonces, si partimos de esa parte que el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo,
el Espíritu Santo se está gestando en nosotros constantemente a través de esos dones sacratísimos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso hablábamos del amor, ¿sabes? Cuando yo lo doy en amor a Dios, porque Dios es amor, Dios es espíritu, pues obviamente ese espíritu de Dios germina en nosotros y se hace grande y lo podemos compartir, y mientras más damos y más damos, más se acrecientan los dones del Espíritu Santo, ¿sabes? Claro. Eso es algo como una levadura. Ajá. ¿Sí? Entonces quiere decir que para que esos dones se multipliquen, o sea, el primer paso es reconocerlo, ¿verdad? Sí. Primero es darme cuenta para qué o qué son esos dones que recibo, y después pedir esa luz para que crezca. Así si los ponemos cimentados en la palabra de Dios, entonces se van a multiplicar más rápidamente. Es correcto. Sí, pero fíjate que hay algo muy interesante, bien lo dices, descubrir cuáles son los dones que Dios me ha dado. ¿Sí? Claro. Y aquí a mí me surgiría una pregunta, a lo mejor para todos los que estamos escuchando y para mí misma, bueno, ¿cuáles son esos talentos que Dios me ha dado, sabes? ¿Cómo hacer para descubrir esos talentos? Pienso que una parte es ir ante Dios, callarte delante de Él y decirle, Dios, ayúdame a descubrir cuáles son esos talentos que tú me has dado, porque no quiero llegar a ti como el siervo inútil, que me dio miedo, no quise trabajar y entonces lo escondí, porque ni siquiera sé cuáles. Y a lo mejor los estamos desarrollando y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿sabes? Claro. Pero lo importante aquí es eso. Pedirle a Dios como una necesidad dentro, que digas, ok, decido caminar con Cristo, decido que ese Espíritu de Dios, nacido en mí a través de esos talentos, se germine, ¿sí? Eso sería una parte importante, ¿sabes? Claro. Aquí, por ejemplo, bueno, una de las cosas que de repente se me viene a la mente que es por lo que quizás uno pudiera, como dices tú, sí, yo canto bien, pero no quiero hacerlo porque no me gusta este don o este talento, vamos a decirlo así. Puede ser también incluso esta mala interpretación de la humildad, porque luego digo, yo soy bueno para esto y siento que estoy siendo soberbio, ¿no? Y estoy como que equivocando un poquito esta situación. Así es. Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. A mí me sale muy bien un guiso que se llama pollo con coca, bueno, el nombre lo desconozco, pero reconozco que soy bueno para hacerlo. Entonces, cuando lo dices, parece como que presumieras. Entonces, esa es quizás una de las cosas que pueden hacer que nos alejemos de esto. Fíjate que ciertamente yo iba a tocar hace ratito esa parte que dices, la soberbia. Por cuestiones de soberbia, el ser humano nos perdemos en tantas situaciones. Ciertamente la soberbia nos puede mantener en una ceguera completa, porque la soberbia opaca el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la luz que camina contigo, es esa fe que se te da a través del bautismo. Entonces, cuando tú le das la entrada, o le abres esa puertecita a la soberbia, y nomás, aunque una rendijita así que te asomas, con eso tienes para que se abra, y entonces esos talentos no dan el mismo fruto que pudieran dar, porque ciertamente, y digo habemos, nunca me gusta quitarme de ahí, pero habemos muchas personas que en cuestión de soberbia, nosotros damos y damos, pero nos sentimos como que son nuestros, ¿sabes? Y no son nuestros. O sea, son míos y no los comparto. Exactamente. Sí. O son míos y mírate, yo soy acá, o sea, nos sentimos como que somos lo máximo, ¿no? Porque tenemos dones, ¿no? Pero al final es esa parte importante de decir con humildad, los dones a mí no me pertenecen, simplemente son prestados para cumplir con la finalidad de Dios de la comunión entre los santos, ¿sabes? Entonces, creo que todos venimos con esa parte importante de los dones del Espíritu Santo, 1, 2, los que sean, pero en la gracia de la humildad, para que brille el Espíritu de Dios y entonces sea fructífero. No quiere decir que no sea fructífero si tengo soberbia, pero no del mismo fruto. Claro. Porque cuando tú estás con una ceguera espiritual, que digamos así es la soberbia, pues obviamente nos engañamos a nosotros mismos y entonces empieza a entrar esa cuestión oscura, que ya sabemos quién es, alguien que usa unas chanclotas, ¿verdad? Esa cuestión oscura que no nos deja caminar y que nos va hundiendo, ¿sí? Claro. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado nos lo dio y no nos lo va a quitar. Así es. Entonces, con esos talentos nacimos, con esos talentos vamos a morir, con esos talentos vamos a dar cuentas, pero
¿qué tanto nosotros permitimos que la luz del Espíritu nos acompañara para fructificarlos en el plan de Dios? Eso es a lo que me refiero. Aquí, por ejemplo, entonces, para que estos, obviamente nos dieron una cantidad, vamos a decir, como me dieron 5 talentos, ¿no? O 2 talentos, o 1 talento, como dices. Pero en la medida entonces que lo voy entendiendo, o sea, que lo voy utilizando al servicio de los demás, como dice la Escritura, va servidor honesto, es cuando se multiplica entonces. En la medida en la que lo uso en el servicio de los demás es cuando se multiplica. Obviamente esta línea delgadita, que es entre la humildad y la soberbia, ¿sí? En la medida en la que más lo uso, tal como me lo dio Dios, en esa medida es como me estoy evitando quizás la soberbia. ¿Estoy evitando? Ajá. La soberbia se evita cuando reconoces que los dones No son, vienen de ajá, Dios. claro. Entonces, cuando nosotros reconocemos que en nuestra pequeñez y fragilidad humana, ¿sí? Y reconocemos ante Dios que no somos perfectos, que lo que Dios nos ha dado en cuanto a dones, en cuanto al Espíritu, nos une a Jesucristo y todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿sí? Que solamente nos ha confiado, porque ciertamente es eso, fíjate como dice la Escritura, o sea, confió unos dones. Dijo, te confío a ti 10, a ti 1, a ti 15, ¿sí? A ti 5, a ti 2, ¿sí? Porque Él conoce la capacidad del hombre. Él sabía que determinada, Margarita, por ejemplo, iba a cumplir la función de 5 dones, y entonces le entregó a Margarita 5 dones porque confió en que esos 5 dones ella va a fructificarlos por la gracia del Espíritu a través de mi presencia, ¿sí? Entonces, yo tengo la experiencia, yo no soy un ejemplo de vida, pero tengo la experiencia de que cuando uno reconoce ante Dios que los dones recibidos de Él vienen de Dios, no vienen de nosotros, y si no fuera por la gracia del Espíritu, la gracia de la presencia de Jesucristo en nuestra vida, no tendría una fructificación enorme si no fuera por ellos, porque nada somos. Entonces, yo les doy una experiencia, vuelvo a repetirlo, no porque sea yo un ejemplo, pero sí puedo decir que tengo experiencia de que cuando tú entregas a Dios y dices, mira, suban a ti de nuevo y bajan a mí limpios y purificados para que esto pueda fructificarse, ¿sabes? Es cuando tú dices, Dios, yo nada soy. Yo nada soy, tú me has elegido a mí sin merecerlo y yo quiero hacer lo que tú me has pedido que yo haga, ¿sí? Entonces, nos guste o no, todos venimos a cumplir una función en este mundo. ¿Qué sucede cuando uno es soberbio, cuando uno está así? No quiere decir que no se deje de cumplir el plan de Dios. Sin embargo, estamos hablando de que es muy diferente cuando tú estás haciendo uso de esos dones. Es completamente diferente. O sea, no podemos decir que es lo mismo, ¿sabes? Claro. Sí se cumple, mas no es igual. El Espíritu, o sea, como decirte, voy a ahorrar 500 pesos, pero los voy a ahorrar con intereses. Entonces, si tú ahorras con intereses, obviamente en un año tú vas a tener 5,000 pesos. Estamos hablando de cantidades X. ¿Cuál banco es ese? Porque sí, dijo para meter ahí algo. X, ¿no? Entonces, en un año tú vas a tener 5,000 pesos con 500 pesos. Sí. Pero cuando tú no quieres, o tú escoges otro banco, que tú dices, bueno, pues yo también voy a meter 500 pesos a un banco X, ¿sí? Y al año pues tuve 1,000. Y dices, bueno, pero me dio un rendimiento de 1,000. O sea, sí, ¿se multiplicó? Sí, pero dio 1,000. Y el otro, que buscó otro banco, los invierte y son 5,000 pesos. ¿Qué elegirías tú? Pues el de 5,000 pesos, obviamente, ¿no? Es algo parecido, pienso yo, ¿no? Entonces quiere decir que el talento que Dios nos da va ligado obviamente al esfuerzo o a la acción que yo tomo con ellos. Exacto. ¿Sí? Cuando tengo con quién compartirlo, es cuando se multiplica más. Si no tengo con quién, pues es como si tuviera una caja de naranjas y no me las como, ¿no? Sí. Hay una parte que ahorita que decías se me viene a la mente. A mí me encanta una canción de Joan Sebastián, perdón por el comercial, pero dice, cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Cuando tú descubres tus talentos, cuando tú descubres los dones que Dios ha depositado en ti, deseas fervientemente ir a abrir donde Él quiera esa caja de herramientas que te dio esos dones y entregarlos. Claro. Entonces es cuando tú dices, ayúdame
a que esos 500 pesos se multipliquen no en 5, en 10,000 pesos en un año, ¿sí? Porque estás invirtiendo y estás haciendo un ahorro enorme para comprarte tu penthouse en el cielo, ¿sabes? Ajá, claro. Entonces, eso es bien importante porque, bueno, pudiéramos estar hablando de muchas cosas, digamos, pudiera alguien estar escuchándonos y que dije, bueno, son cosas ficticias tal vez, son cosas que me lo estás diciendo pero yo no entiendo, ¿sí? Entonces, es importantísimo hacer un stand-by, hacer un alto en tu vida y decir, Dios, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué es lo que quieres de mí? Mírame que yo he caminado hasta ahora solo, he caminado en una oscuridad, he caminado sin sentido, o he caminado por caminar, me he mantenido de pie, me he mantenido en este mundo, pero sin un sentido o una motivación que a mí me ayude a encontrar la alegría. Porque estamos hablando que la alegría y la felicidad son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque la alegría es un don de Dios, la felicidad es una emoción pasajera, ¿sí? Claro. Está como el enamoramiento y el verdadero amor, ¿no? Entonces, cuando tú descubres la verdadera alegría, estás descubriendo el don de la alegría, ¿sí? Que eso lo podemos adquirir cualquiera de nosotros y pedirle a Dios, porque también podemos haber nacido con un solo don. Y entonces ya vi que tú tienes el don de la alegría y digo, Dios, regálame el don de la alegría porque yo quiero ser como Él, ¿sí? Sí. Entonces, oye, yo quiero estar alegre, quiero estar feliz. Entonces, cuando tu vida empieza a pesarte, cuando tu vida empieza a no tener sentido, siempre estoy triste, nunca entiendo mi vida, todo lo que emprendo me sale mal, ya no sé ni para qué nací, busco un trabajo y no me gusta, ya estoy en otro trabajo y tampoco, ya estoy en mi familia y siempre me estoy peleando por lo mismo, siempre caigo en lo mismo, ¿sabes? Ahora sí que, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿sí? Claro. Y con el mismo pie. Entonces, ¿qué está sucediendo en mi vida? Es cuestionarnos qué está sucediendo en mi vida, cómo estoy viviendo mi vida, para poder descubrir qué talentos son los que tengo yo que desarrollar y qué ha puesto Dios en mí para encontrar la alegría. Perdona. Mira, justamente ayer con los muchachos, yo trabajo con los muchachos aquí en el grupo Pastoral Juvenil, platicábamos algo de eso. Alguien puso puso un espejo. Ajá. Y dice, yo cuando me pongo frente al espejo, pues veo mi reflejo. Dice, y pues me conozco. Pero resulta que pasa eso, o sea, estas cuestiones que estás mencionando. Entonces empezó a escribir en el espejo. Entonces ponía, por ejemplo, odio, eres esto, eres aquello, eres lo otro, y empezó a escribir en todo el espejo. Y entonces lo que escribió en el espejo, que son esas a lo mejor mentiras que ella misma se repite o alguien más se las repitió, no le permitían ver la imagen de ella. Entonces, de alguna manera es esta similitud, vamos. No me conozco y como no me conozco, por todas las cosas que me he puesto encima, pues no reconozco mis talentos o no sé de qué forma los puedo emplear. Porque al final ya no tiene sentido nada, porque me creí todas esas cosas que me puse ahí y las sigo viendo en vez de ver mi reflejo. Fíjate que ayer hablábamos, ahorita que tocas ese tema es muy importante. Primero quiero señalar que me encantan los jóvenes. Sí. Si los jóvenes pudieran descubrir sus talentos, sus dones desde que empiezan la adolescencia, digamos así. Fíjate que me encanta porque viene la aburrescencia, ¿sí? Porque todo les aburre. Y luego entra la edad del chocolate. ¿Sí sabes cuál es la del chocolate? Donde todo me choca y nada me late. Ajá, okay. La edad del chocolate, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando entraríamos a esa edad del chocolate, que ya es cuando pasas ya la adolescencia y te conviertes en un joven, no sabes, o sea, sería algo maravilloso que los jóvenes pudieran comprender que dice una misión concreta y que pudiera, como decía, creo que era Santa Teresita o que era San Juan, no me acuerdo quién era quien decía, tarde te amé, Señor, tarde te amé. Tú me estabas tocando y yo que no pensaba que venías a mí y que eras tú el que me seguía, ¿sabes? Entonces Dios te está hablando por medio de circunstancias, por medio de situaciones y que nos oscurece. Esto es una cosa muy importante, lo que señalabas ahorita de los jóvenes, cómo la vida de los jóvenes en la adolescencia se muestra completamente oscura porque empieza el ser humano en la adolescencia, es tan frágil la vida del ser humano cuando empezamos a dejar la niñez para convertirnos en adultos. Y empieza ahí toda la parte del ser humano, esa esencia de cuando fuimos educados desde el vientre hasta los 7 años,
De los 7 años, a partir de los 8 hasta los 10, 12 años que empieza la adolescencia, es cuando empieza toda esa sensibilidad del ser humano a quererse, y es un abatimiento, y es un estar, ir y venir con todas aquellas situaciones que vivimos en un pasado, con todo aquello que nos atormenta. Ahí es donde empieza una oscuridad en el ser humano. Cuando no sabemos nosotros como padres ayudarle a los jóvenes a una negociación, a darles una pequeña luz en su vida, porque es el trance por lo que todos pasamos y que nos cuesta. Es como la mariposita que va a dejar el capullito y que está a punto de romperse ese capullo para sacar sus alitas y volar. Esa es la fragilidad del hombre en la adolescencia. Entonces, ahí es cuando se oscurece y empezamos a llenarnos de odio contra papá y mamá, empezamos a llenarnos de odio contra aquel que nos hizo heridas, empezamos a tener una soberbia impresionante porque yo ya no quiero hacer esto, yo no quiero perdonar. Y aparte empezamos a llenarnos de traumas. Hay que quitar todas esas cosas y darte cuenta lo valioso que eres. Volviendo a la escritura, entonces, el que recibió un talento, vamos a decir, ahí dice que le puso tierra, hizo un hoyo y le puso, ¿no? A lo mejor nosotros hacemos ese orificio de esa forma, ¿no? O sea, con estas cosas que de repente me creo o que me aferro a estas cuestiones que no me ayudan y hacen, obviamente, que esconda o que se oculte el talento o que se pierda la inversión, vamos a decirlo así, ¿no? Fíjate que sí, ayer platicaba con unas personas que me acompañaran a mi programa, que hablamos de mi escondite, cuál es el escondite que todos tenemos como seres humanos, en dónde escondo mis talentos, en qué imagen escondo mis talentos, cuál es la máscara que me he puesto para esconder lo que yo soy, cuál es ese disfraz que me acompaña para ser lo que hoy soy, porque cuando uno no tiene abierto ese panorama a lo que verdaderamente nací, crecí y hoy estoy aquí, y sobre todo en la adolescencia, y no la adolescencia, o sea, cuando no supimos pasar esa adolescencia y nos quedamos ni siquiera en la edad del chocolate, nos enganchamos tan fácil a otras vidas que no nos pertenecen y vivimos enganchados y caminamos con circunstancias equivocadas, y es ahí cuando dice la Escritura, tuve miedo, hice un hoyo, fui y lo escondí, porque decía, tú recoges donde no sembraste. Sí. Y la idea no es esa, tú recoges de todos modos, entonces tú lo vas a hacer. O sea, yo le decía el otro día a una persona, y es una cosa muy fuerte que yo decía, pues Dios no es todo, Dios no lo es todo, claro. ¿Sí? Porque Dios te da los talentos, tú y Dios eres uno y esa parte espiritual del hombre, pero también tenemos una parte importante de nosotros también, luchar por lo que Dios quiere de nosotros, luchar por ser nosotros mismos, no esconderlo, ¿sí? Ahora sí no estacionarse, ¿verdad? No estacionarse, exactamente. Sí, esa situación, por ejemplo, decíamos, puede ser que yo esté como esperando, ¿no? O sea, decir, Dios obra y hace todo, y entonces yo me quedo quieto y quizás me llegue la muerte y no hice nada. Exactamente. Porque estoy esperando supuestamente la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es precisamente la acción de uno mismo, ¿no? Así es. Y el quedarme a esperar que suceda, o a esperar que Dios me diga esto es, a lo mejor no va a ser eso, ¿no? Fíjate que es algo que ahorita que lo mencionas, es algo por lo que yo tengo un miedo, yo sí tengo miedo, ¿sabes? Y miedo no a hacer el hoyo y esconderlo y decir, bueno, pues ya tú siembras, tú siembras donde no cosechas, ¿no? Y de todos modos, pues no, o sea, yo sí le he dicho mucho a Dios, el día que tú me llames a tu presencia, llámame trabajando en tu viña. Yo sí le he dicho mucho esto porque a mí se me da mucho pánico que Él pueda llegar a mí y que yo no haya hecho nada con los talentos que Él me dio. Yo ahí sí me da mucho miedo, pero yo lo decía esta parte de que no todo es Dios, porque yo le decía a una persona hace días, yo le decía, es que no todo es Dios. O sea, uno también tiene que trabajar por conseguir el dinero, uno tiene también que trabajar por conseguir los dones, uno también tiene que trabajar por conseguir una sanación en la vida. Porque también esa es una parte importante, cuando uno no sana sus heridas, uno no sana lo que venimos arrastrando, las raíces o la historia, entonces también la vida se vuelve oscura. Todo cuesta. Claro. En esta vida todo cuesta. Y vaya que Dios no lo ha dejado fácil, porque lo más difícil Él ya lo pasó. Ya fue crucificado, ya pasó por algo más fuerte que nosotros pudiéramos pasar, pero todo en esta vida cuesta, no todo es Dios. Decir, ay, bueno, Dios, pues ya mira,
Yo hago un hoyo, lo escondo y a ver tú cuando vengas, ¿no? Al cabo tú eres un Dios de amor. Ojo con eso, ¿no? Al cabo tú eres un Dios de amor. Sí te va a preguntar el día que tú te mueras. Claro. ¿Cuánto has amado? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con los talentos, no? Había un padre que me encantaba que en una homilía decía, ¿para qué nos sirve el dinero? ¿Sí? Y esto va también en relación a los talentos. Decía, el dinero o las riquezas te sirven para 3 cosas. Primera, para administrarla. Segundo, para gozarla. Y tercero, para compartirla. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que pasa con los talentos que Dios nos ha dado, ¿sabes? Es importantísimo esto. Aquí decías hace rato que Dios me encontrara trabajando en su viña, ¿no? Entonces, ojalá tengamos la dicha de tener con quién compartir los talentos. Porque si no tengo con quién compartirlos es como si no tuviera nada, ¿no? Estos talentos que Dios me da es multiplicarlos, sí, pero para el servicio de los demás, como dice, ser sirviente honesto, ser un sirviente trabajador. Y al final de cuentas, pues sería para eso entonces, ¿no? Para tener con quién compartirlos. Porque si no tengo con quién, pues ¿de qué me sirve? ¿De qué te sirve también entonces tener un talento guardado? Sí, de nada. de nada. Es como quien tiene una mesa de oro guardada en su casa y nada más la tiene ahí con candados para que nadie se la robe y de todos modos, ¿de qué te sirvió? Y al final te vuelves esclavo de algo que tendría que liberarte, ¿no? En cambio, cuando tú estás dispuesto a que si se la llevan, pues no le hace, ya me darás otra, ¿sí? Vives tranquilo y en paz cuando tú sabes que estás compartiendo lo que se te ha asignado, todo aquello que te han confiado, ¿sí? Es como que si yo llegara y te dijera, mira, traigo esta canastota de panes, que tú dijeras, no la voy a compartir, me la voy a quedar yo toda. No, es imposible que tú te comas 500 panes de una canasta. Claro. Entonces tú la repartes, ¿sí? Ahí es el punto, o sea, cuando Dios te da eso, tú lo repartes. Y cuando compartes el don, entonces también experimentas la alegría de Dios. Claro, es el por final de esto, supuesto. porque al final, pensando en el pan o pensando en las naranjas que digamos hace rato, cuando yo comparto esto con los demás, el ver el gusto con el que lo toman, en este caso que se lo comen, pues tú te sientes bien, ¿no? Así es. Entonces, en la medida en la que compartes tu don de esa forma y lo pasas a los demás, pues creo que experimentas esa alegría de Dios, porque al final es el dar lo que tienes, que es lo que hace Jesús con nosotros, ¿no? Lo que hace Dios con nosotros, Él da lo que tiene. Y a lo mejor no lo que trae, pero sí lo que tiene, y eso es lo que nos hace, mejores, ¿no? Desde que hay una frase bien dicha que dice, nadie da lo que no tiene. Exacto. Si tú tienes el don del amor, o sea, pídele a Dios que te dé el don del amor, el don de amar. Sí. Porque cuando tú empiezas a experimentar el amor, estamos hablando de un talento hermoso, de un don hermosísimo, el don del amor. Todos tenemos ese don del amor porque Dios nos ha amado y nos amó tanto que nos entregó a su Hijo, que estamos, la primera gracia que recibimos en el bautismo es ser hijos de Dios. ¿Cómo puedo saber que soy hijo de Dios? Pues a través de que me siento amado. Entonces es el primer don que tenemos, el don de la vida, el don del amor. Pero cuando tú empiezas a experimentar que el don del amor a más lo entrego, porque el amor es una entrega, empiezas a experimentar una felicidad y una alegría. Y te voy a decir, porque el don del amor, cuando tú lo entregas, como Dios entregó su cuerpo, su vida por amor a nosotros, y cuando tú haces lo mismo, no en esa dimensión, pero cuando tú haces lo mismo que entregas por aquel que sufre, por aquel que se va a quitar la vida, porque de verdad Dios te regala inmensidades de gracias, ¿sí? Si tú, por ejemplo, y se los voy a decir algo muy bonito, que tú quieres salir de un pecado, cualquier pecado que tú quieras, cuando tú entregas tu propia vida por otro que está sufriendo, ¿qué te puedo decir de una entrega? De una entrega, de experimentar el sacrificio del cuerpo por amor a otro, entregas todo lo que eres y te partes por el otro, Dios te sana, verdaderamente te sana. Yo diría, empieza por pedirle a Dios el don del amor, para poder dar. Ese sería un principio, ¿sabes? Entonces, ¿no sería ese don ya como ya inherente nato, a nosotros? Nato, por eso lo que ya lo te tenemos, digo, ese don. Entonces, el tener ese don, ya, podemos descubrir que ya tenemos un don. Ya sé que es ese, pues, ese lo tengo ahí. El don de la vida, presente. el don del amor. Ajá. Vamos, el amor que quizás sea el que tenga más como forma de moverlo, ¿no?
obviamente Jesús nos enseña cómo es ese don. O sea, a pesar del sufrimiento, a pesar de todas las cosas, Él sigue dando amor, ¿no? Porque puede decir alguien, ¿no? Oye, bueno, es que ¿cómo voy a dar yo amor si me han pasado estas cosas, ¿no? Si he sufrido esto, si he vivido de esta manera. ¿Cómo voy a trabajar ese don si la vida me ha tratado de esta forma? Entonces, eso es algo bien importante porque, ojo, ahí es cuando uno dice, no, bueno, es que tú no conoces mi vida. Claro. Voy a tocar ciertas cosas que espero que no se lo tome nadie personal, no sé si esto se puede decir, pero digamos que fuiste violado. Que me dijeran, mira, ya te hubiera visto con el hombre encima y violándote, aunque tú no quisieras, y de eso, todavía de eso, nace un hijo, ¿sabes? Y con la cara de violador. Entonces imagínate que tú dices, ¿cómo voy a amar? Claro. ¿Cómo voy a experimentar el don del amor? Cuando por dentro estoy carcomido de un rencor que no puede perdonar, de algo que no puedo sanar, porque de ahí se desprendió una lujuria tan grande que cómo voy a experimentar una sanación de ese tamaño y me estás pidiendo que yo descubra el don del amor. Es eso, ¿no? Entonces dices, ¿cómo hacerle ahí? ¿Cómo experimentar? Entonces, no es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que a lo mejor los que nos están escuchando podrían decir, bueno, ¿cómo le hago, no? Porque hay muchas situaciones, o sea, yo le he preguntado mucho a Dios y yo le digo, ¿cómo es posible que el 90% de la población ha sido dañado en su integridad humana, ¿sabes? Y por eso hay tantas desviaciones sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es algo importantísimo que cuando Dios te creó y te puso en el seno de tu madre, Él sabía exactamente lo que ibas a vivir. Concretamente, toda tu historia Dios te la sabe desde que te formó, desde antes de ponerte en el vientre de tu madre. Él ya sabía lo que ibas a vivir punto por punto hasta el día de tu muerte, ¿sí? Entonces, como Él sabe, aún así te dio el don del amor y el don de la vida, porque estamos vivos, ¿sabes? Eso es algo muy importante porque tenemos el don de la vida y tenemos el don del amor. En el momento que se nos acabe la vida, se nos acabó el don del amor y el don de todo. Y cuando tú ya estés muerto y el alma se desprende del cuerpo y el espíritu va a dar cuentas, te vas a dar cuenta que ya no puedes hacer nada de lo que pudiste haber hecho con el don de la vida que Dios te dio. Entonces aquí es sanar aquella herida que me está sangrando y que me está así convirtiendo anímicamente en algo que no puedo superar y que me envuelve una tristeza y una oscuridad tremenda. Y es agarrar todo aquello, yo lo que hago, simbólicamente lo hago, pero sí funciona mucho, agarrarlo y ponérselo como una ofrenda a Dios. Y voy a misa y en las ofrendas cierro mis ojos y me olvido de que si pasan la limosna o no pasan. Yo estoy concretamente diciéndole a mi ángel que suba con tus manos y la Santísima Virgen María te acompañe a entregárselo a Dios, porque lo único que tengo que ofrecerte, esta herida que me embarga, ¿sí? Y entonces, cuando viene la consagración, dile que sane tus heridas por esa sangre derramada que derramó Él, que tu herida, aún a pesar de que fue eso, no se compara con lo que Dios vivió, con lo que Jesucristo vivió, y dile, sana mi herida. Y entonces empieza a experimentar el don de la Sagrada Eucaristía, que venga Jesucristo a unirse a ti y que se una tan fuerte que pueda ir cerrando esa herida y pueda dejar de estar sangrando y que pueda dejar de estar contaminada en tu alma, en tu vida, en tu cuerpo, con la pus y todo eso del rencor, el resentimiento, de aquello que no te deja caminar. El ser humano vivimos con esa tristeza y con esa parte que nos hunde. Y estamos hablando de una herida de este tamaño, pero a veces hay heridas de otro tipo, claro, ¿sí? Muy diferentes, ¿sí? Al final es dejarla sanar, ¿no? O sea, Exacto. Al final es buscar pedirle a Dios la sanación, obviamente, para eso. Oye, mira a Dios, o sea, y no, porque cuando vivimos en una oscuridad, lo envolvemos tanto, y hablábamos de que nos ponemos una máscara, una vestimenta, y que nos acompaña todo el camino, ¿sí? De nuestra vida. Y qué bonito que te quites ese disfraz y que ya no sientes tanto calor como lo sentías, digo, a propósito del calor. Ajá. Que ya no sientes ese calor, ya no tienes esa máscara que te está envolviendo y que te está diciendo, mira, así, ¿sabes? Entonces es hermoso cuando Dios te quita todo y entonces, como decía un tema de ayer que estábamos platicando, en la desnudez es el vestido, Dios es el vestido en la desnudez. Entonces, cuando ya te sientes desnuda de Dios y le dices, mira, esto soy,
Dios te abraza y te reviste de él. O sea, entonces, ahora regresando otra vez a esta cuestión, para multiplicar esos dones, tendría entonces que quitar lo demás, ¿no? O sea, en este caso la desnudez que estamos hablando. Sentirte desnudo ante Dios es, digamos, no porque, digamos, no tengas ropa, no, sí, claro. Sí. Exacto, pero desnudo ante, mira lo que soy. Exactamente. Mira esto que soy. O sea, ser como Saqueo, ¿no? Me subo al árbol para que me vea, aquí estoy. No te escondas, sí. Ajá, Exactamente, o sea, el Jericó, o sea, que decía... Sí. Y Señor, no pases, te ruego sin detenerte. Para eso viene la Pascua, vivimos la Pascua, estamos en un tiempo de preparación para el Pentecostés, para recibir los dones del Espíritu Santo, ¿sabes? Ok, entonces es esta, mostrarme ante Dios como soy. Exactamente. Aunque Él me conoce, ¿verdad? Obviamente ya sabe quién soy. Él te conoce, pero también quiere tu sinceridad. Así es, que yo diga, esto soy, aquí estoy de frente, veme, ¿no? Tal como soy, ayúdame a que suceda, que sane, que pueda multiplicar mis talentos, mis dones, etcétera, pero sí darle esa posibilidad a Él de obrar en mí. Así es. La vida es para estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Mira, aquí me parece interesante este asunto porque al final de cuentas se supone que todas estas cosas que ya vivimos tienen dos visiones. Una es la que me ata y la que me hace sufrir, y la que me desorienta, vamos a decirlo así, y la otra pudiera ser este aprendizaje, ¿no? O sea, aprendí esto, tengo estos valores distintos, o tengo estas posibilidades de utilizar estas cosas que Dios me brinda. Pero para llegar a ese punto, obviamente hay como que trabitas que uno mismo pone, ¿no? Fíjate que ahorita que dices, nadie te hace sentir nada, o sea, te dices, me hace sentir, nadie te hace sentir, tú sientes porque quieres sentir, ¿no? Claro. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Así es. Entonces, pienso que Dios todos los días nos da regalos. Y regalos que muchas veces no queremos abrir. Todos los días, desde que te levantas, ya te dio el regalo más hermoso, que es la vida. Entonces, despiertas, abres los ojos y dices, wow, estoy vivo. Tengo otra oportunidad más de encontrarme ante la vida, desafiar lo que me venga hoy. Y a lo mejor encontrarte con Dios como tú quieras, pero saber que estás ahí, o sea, y que, ¿por qué tengo yo que sufrir? O sea, sí me duele lo que estoy viviendo, me duele lo que estoy, etcétera, pero ¿por qué tengo yo que hacer de un dolor un sufrimiento? ¿Sí? Porque sufrimiento, miento a una realidad que existe. Sí. Entonces, eso es algo que el ser humano tendríamos que combatir todos los días, y a mí me pasa todos los días, me tengo que levantar todos los días y decir, pensamientos no vengan a mí, corto con esos pensamientos porque es la loca de la casa lo que está dentro de nosotros, que nos está ahí atosigando todo el tiempo, que es el otro muchas veces que quiere ahí destruir un plan de Dios. Así es. De paz en nuestra vida, ¿no? Entonces, si Dios nos da unos regalos hermosos, ¿por qué vamos a aceptar los regalos de otras cosas que solamente nos están como, dices, destapas un regalo y te explota en la cara, ¿no? Entonces dices, ¿por qué vamos a aceptar regalos que solamente nos destruyen? Sí, que no nos edifican, ¿sabes? Muy bien. Pues bueno, ya aterrizando este asunto, ¿verdad? Ya hablando de todas estas cosas, quiere decir entonces que lo primero para poder multiplicar estos talentos que Dios me brinda sería conocerme, ¿verdad? Así es. Ese es el primero. El segundo, a lo mejor sacarlos del ropero, los que Dios me dio, porque los tengo escondidos, ¿no? Sí, en la medida que me conozco, entonces saco estos regalos, los abro, obviamente, y empiezo a compartir, ¿no? Que sería la intención, ¿cierto? Así es. ¿Algo que quieras agregar para concluir? Fíjate que no te hagas como esos que están guardados los regalos en el armario, que te haces como que soy víctima de consumismo. Sí. Abres el armario y dices, híjole, no tengo nada en el armario, eso con su mismo pantalón, con su mismo vestido, ¿no? No te hagas víctima del consumismo talento, consumismo don. Haz que fructifique tu vida. No te quedes estancado, no te estaciones en un sitio. Camina siempre. Y pienso que el día que aquellos que nos están escuchando y verdaderamente se pongan de rodillas ante Dios y le pidan que les muestre esos dones, ¿sí? Para que se hagan fructíferos y experimenten la felicidad, se van a acordar de nosotros, y cuando se acuerden de nosotros, por favor, oren por nosotros, de verdad, porque yo sé que va a suceder. Yo sé que aunque suceda en uno, bendito Dios, porque ya fue cumplido. Una oración más que suma. Sí. Y entonces fue cuando
nosotros preparamos la tierra, el Señor pone la semillita y eso hace una fructificación, ¿sabes? Entonces, bueno, pienso que hay que pedirle a Dios que de verdad nos ayude a llegar a su encuentro llenos y no vacíos, no con miedo, no con el hoyo, Así no es. diciendo, tú lo hacías todo y yo me quedé sentado. No vale la pena vivir así. Perfecto. Muy bien, Margarita, ya para concluir, ¿dónde te pueden encontrar? Fíjese que yo tengo una estación de radio todos los jueves de 4 a 5 a través de Facebook Live en Valora Radio. Se llama No Te Estaciones, yo los espero ahí con sus comentarios. Y bueno, pues si alguien quiere contactarse conmigo, puedo dejar mi número en 3315 71 55 58. Y bueno, por otro lado, pues por ahí yo subo promocionales porque me dedico también a cuestión de arte. Relaciono mucho lo que es el crecimiento personal del ser humano con la cuestión del arte. Entonces doy talleres, cursos, capacitaciones, asesoramiento personal. Estoy a sus órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos despedimos de aquí desde las instalaciones de la Parroquia San Pedro Apóstol en Zapopan, con la venia del señor cura Fernando Rivera, ¿sí? Y pues agradeciéndoles pues su atención. Mil gracias, nos vemos hasta próximo. Hasta luego. Y Cristo te ama y yo también. Muy bien.